Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Nuestro invitado de hoy es don José Antonio Gómez, ingeniero de caminos, responsable, director de la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento de Santander, aunque no está en esta condición aquí, está en condición de invitado hoy a nuestro programa porque lo hace con bastante asiduidad. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Tenemos aquí un menú variado hoy para hablar de temas económicos y empresariales. Muy bien. Y si te parece bien, empezamos con un tema que, bueno, que a Santander, como ser ciudad marítima, puede afectar, pero que afecta a toda España, que es el problema de la estiba. Las sentencias del Tribunal Europeo sobre los monopolios y, bueno, la situación que se genera en los puertos españoles por querer mantener, en definitiva, y es así de claro, así hay que decirlo, una serie de privilegios. Los derechos adquiridos no se pueden quitar, eso nadie creo que pueda entrar en discusión sobre ello. Lo que se habla es del futuro, de la libertad, de acomodar los salarios a la competitividad, porque estamos hablando de que en el sector portuario, dentro de las sociedades de estiba, la media salarial está entre 60 y 70.000 euros año, lo que es una cantidad realmente muy alta, porque para conseguir que la media sea 60 o 70.000, hay de 80.000 y 90.000. Bueno, don José Antonio, ¿qué panorama se nos presenta con esta situación? Parece que la negociación se va a reanudar, pero a mí me parece que esto tiene mal arreglo siempre y cuando que se pase de una premisa de que los trabajadores portuarios quieran seguir manteniendo privilegios. Bueno, efectivamente es un tema muy delicado, porque como bien dices, es un sector muy estratégico de nuestro país, como lo son el del transporte, etcétera, ¿no? Y son colectivos fuertemente organizados que tienen a su favor y de su lado en cualquier negociación siempre la condición de que te pueden paralizar una parte importante de la producción del país. Con lo cual, todos estos temas hay que tratarlos con muchísima delicadeza. No obstante, y bien has dicho, y cualquier persona que sepa algo de mercados sabe que el libre mercado muy probablemente sea la mejor de las fórmulas que actualmente hay para que cualquier empresario consiga los mejores precios, en este caso, por ejemplo, de descarga de cualquier barco en cualquier puerto. Eso significa que lo que históricamente ha sido un monopolio, como son los estibadores en cualquier puerto del país y en muchos países, que en muchos países también, debería de haber una reflexión, ya no solo dentro del sector, sino social, de qué significan los monopolios en el siglo XXI. Pues básicamente lo que vienen significando es una subida artificial de los precios de cualquier mercancía que uno quiere transportar o descargar en un puerto o bien llevar a un puerto seco. Hablando con absoluta sinceridad, aquí hay también, no voy a decir complicidad, no me gusta esta palabra mucho, de algunas empresas que también se mueven en el sector, porque estos precios que cobran a los que realmente transportan las mercancías, a las navieras, etcétera, etcétera, pues son altos debido a esto. Entonces, con la boca pequeña algunos dicen sí es necesario tal, pero por la boca grande no dicen nada, porque realmente esto lo que supone es un ajuste de tarifas después, más competencia. Aquí hay que decir toda la verdad y todos hay que descubrir ya las cartas. Efectivamente, no solo tiene que ser el sector de los propios estibadores, sino que, bueno, a la sombra de eso tiene que haber un gran negocio de un montón, como tú dices, de otros sectores más minoristas, pero que se ven lógicamente beneficiados por ese alto precio en el negocio que permite luego repartir hacia abaso a un mayor precio. José Antonio, cargar toda la culpabilidad en los portuarios no me parece lógico, porque también los operadores, y sobre todo los grandes, han generado una serie de pools, ahora está en investigación el puerto de Vigo, etcétera, que son casi intraspasables y que son muy difíciles, son
semimonopolios. Sí, lo cierto es así. Yo cuando oí la noticia pensé en nuestro ministro, en nuestro querido ministro, ¿no?, de Fomento, y pensé, vaya patata que te ha caído aquí, casi sin salir de otras recientes que ha tenido que lidiar, ¿no? Entonces no le envidiamos para nada en este asunto. A mí lo que me parece también es que los partidos políticos, y me estoy refiriendo a Ciudadanos, por cierto, que es un adalid de la libertad, y por supuesto también el PSOE, debieran de ayudar a solucionar este tema y no tratar de sacar un rédito político diciendo, pues no lo aprobamos, porque esto es un mandato del Tribunal Europeo. Entonces, sí, otra cosa es que se trate de negociar al máximo, pero para negociar hay que ceder. Yo no sé en qué posición, cuánto se puede ceder y en qué se puede ceder. Estamos ya muy acostumbrados, desgraciadamente, a ver que cuando uno está en la oposición ve los problemas como muy ajenos a él y dice el que está arriba que apechugue, negocie y consiga lo mejor, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso, oposiciones que digan aquí estoy yo para echarte un cable a favor, contra o en la negociación con este tema, no lo vemos habitualmente. Es una realidad política que tenemos a todos los niveles, ya no solo nacional, sino autonómicos, locales. No sé si va a seguir siendo así, pero significa que parece que la oposición cree que va a hacer un mejor trabajo de cara a sus propios votantes, plantando cara al que gobierna, que poniéndose a su lado en la silla y negociando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro tema que es noticia en estos días. Se habla de investigación. A mí me parece muy bien las comisiones de investigación siempre que sean útiles. Creo muy poco en ellas, porque realmente lo que son es escaparates mediáticos, ¿no?, que es lo que se está convirtiendo en la política. Pero me llama la atención, pero bueno, bienvenido sea, porque hay uno de los mayores escándalos que ha habido en España que han pasado en silencio. Qué curioso, porque estaban involucrados los grandes partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, ha sido la privatización, digamos, de las cajas de ahorros. Se desarma un instrumento al que se le deja morir porque decían que había que crear grandes monstruos, y luego se hacen unas privatizaciones que, por ejemplo, en alguna negociación, a las 11 de la noche del día tal se iba a crear el pool siguiente, caja no sé qué, caja no sé cuánto, caja no sé cuánto. Pero a las 12 había un interés político y dice, no, esta caja la metemos de aquí y la pasamos con aquí. Eso, por ejemplo, lo pasó con Caja Cantabria. Caja Cantabria iba en el grupo posiblemente de Ibercaja, etcétera, etcétera. Mucho mejor nos hubiera ido, sin ningún tipo de dudas. Y al final, por un trueque que tenían que explicar los señores del PP, del PSOE, de los sindicatos que están allí, en aquel Consejo de Administración, habría que haberles pedido ya ahora a estas alturas ya nada, ¿por qué se hizo esa fusión? ¿Y por qué y a qué hora? Etcétera, etcétera. Pero es que eso ha pasado en el resto de las cajas. Es decir, como ha dicho muy bien Guindos, fueron todas fusiones políticas. Bueno, al final ahí tenemos el resultado. Bueno, que ahora se hable de esto me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que se hayan dejado pasar 8 años. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que las comisiones de investigación, cuando sobre todo parten de los políticos, sirven para salir en televisión X minutos en los telediarios de turno de la semana siguiente, ¿no? Porque están con un ojo en los papeles y con otro en la cámara a ver si está enfocando en ese momento. Y la otra reflexión que hago respecto a la importancia o no en su momento, qué repercusión tuvo social, ahí tengo que decir que los medios de comunicación tienen todavía, y supongo que lo van a seguir teniendo, y no sé si cada vez más, ese poder de levantar a primera línea de noticia lo que quieren levantar y, sin embargo, no digo esconder, pero sin embargo no dar relevancia a otras cosas, ¿no? Es sorprendente porque además con la rapidez ahora de todos los medios y las redes sociales y demás, las noticias duran escasamente horas en primera línea, la gente igual tiene otros problemas y mientras toma el café igual prefiere pensar en que si fulanito o menganito ayer me dijo tal frase y me molestó, y no tanto en las noticias de realmente calado. El calado, la importancia que tuvieron esas absorciones de las cajas fue de un calado económico brutal en este país y pasaron desapercibidas, como tú bien dices. Sí, pero pasaron desapercibidas, José Antonio, por una sencilla razón. En aquellos consejos de administración estaban los grandes partidos, todos, sindicatos, en general, y empresarios, y no interesaba. Por eso me sorprende que de ninguna comisión. La destrucción de las cajas de ahorros ha sido uno de los disparates económicos más grandes que se han hecho en España. Y quitar un instrumento magnífico de la economía,
Primero las gestionaron mal metiéndonos en el ladrillo, que no era su misión, haciendo disparates auténticos, políticos que estaban en los consejos de administración, repartiéndose el botín en el buen sentido, en el sentido figurado, lo digo. Y luego, pues la privatización se hizo desde el punto de vista político. Si aquí va a quedar fulanito de presidente, como es de mi grupo, ya les digo, les cuento el caso. Pueden ustedes ir a las hemerotecas. Caja Cantabria estaba en el grupo de irse con Ibercaja, creo que además le hubiera ido mejor, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero a las 12 de la noche cambió. Yo me gustaría hablar con algún consejero de alguno de los partidos que me explicaran qué motivo les llevó a ellos a que tener que fusionarse con Caja Asturias, Castilla-La Mancha, que nos va a nosotros en Castilla-La Mancha, y Extremadura, y en vez de irnos con el Valle del Ebro, que desde luego nos hubiera dado muchísimo. Bueno, en fin, estas son cosas, todas políticas, que los medios de comunicación, como bien has dicho, han dejado pasar, ¿no? Sí, sorprendentemente, ¿no? Ya te digo, son negociaciones de moqueta que yo llamo, que son ajenas a cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, y que nos las encontramos ya siempre absolutamente cocinadas. Me sorprende, sin embargo, cuando se quiere dar mucha relevancia igual a algún tema que quizás sea menor, los medios saben perfectamente cómo apuntarlo en primera línea, en primera página, en gran titular, para que por lo menos durante un día o dos escasamente, porque no le puedes pedir más hoy en día a una noticia, esté en boca de todo el mundo. O sea, que yo creo que los medios, más allá de que los políticos quieran esconder o no las cosas, tienen todavía un gran poder, y es el poder de hacer grande lo pequeño si quieren y minimizar lo grande y lo realmente importante si también lo desean. Porque además ahora, tanto que hablar del tamaño, José Antonio, dicen lo mismo, ¿no? Siguen sin tener tamaño. Vamos, yo creo que el tamaño no es el problema es la rentabilidad. Puede tener un negocio pequeñito y ser súper rentable. De hecho, hay alguna caja, no sé si es caja del PND o una caja pequeñita, no me acuerdo del nombre, que tiene unos ratios de rentabilidad tremenda, pero está en su negocio, en lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, lo que hay que reconocer es que la gestión que se hizo en prácticamente todas las cajas fue nefasta. Claro. Y de hecho, los libros, yo creo, se obligó a los grandes bancos a absorber cajas a regañadientes, claro. Y yo creo que era para sanear unos libros que ya si no iban a reventar por sí mismos. Con lo cual, en las cajas, algún día se escribirá la historia de las barbaridades que se han hecho, ¿no? Habría que comenzar precisamente a escribir, como muy bien dice José Antonio, la historia de aquellos consejeros que había en las cajas que no saben interpretar un balance. No, y que las convertían doy fe de eso. Doy fe de eso. Y de los técnicos, pero los técnicos no llevan esa situación, no. Había medidas que ellos tomaban, decisiones que ellos forzaban, operaciones políticas que ellos forzaban como instrumento. Y no digo que siempre con mala intención, no, que muchas veces las utilizaban para salvar problemas gordos. Es verdad, hay que reconocerlo, pero sin tener ni idea de lo que era la gestión. Sí, desgraciadamente se convirtieron en juguetes de los partidos políticos, todas las cajas y de todos los partidos políticos. De todos, de todos. Y bueno, si algo bueno ha habido en estas absorciones es que al menos la sombra política sobre los bancos se ha minimizado de una manera tremenda, ¿no? Pero ahí ha quedado la cicatriz, ahí ha quedado la herida, y tardaremos mucho porque luego algún día habrá que hablar de ese cajón desastre que ha sido el Sareb, donde hemos ido amontonando todo aquello que no nos interesaba tener en los balances de los bancos, ¿no? Y luego ahora alguno dice, banca pública, pero volvemos a lo mismo otra vez, pero si hemos tenido mucha banca pública. No, pero eso lo dicen porque estamos en el centenario de 1917 este año. Banca pública, casi. Pero sí, ya sabemos la gestión de la banca pública, de lo que ha llevado. Sí. Más banca pública que las cajas de ahorro, que se han cargado un instrumento que era, yo soy un firme defensor de las cajas de ahorro, cuando estaba defendiendo, ha sido las obras sociales, que no se notan que no hay obras sociales. El otro día me lo comentaban, es que nosotros teníamos una ayuda de la obra social, etcétera, etcétera, que no se nota, muchísimo que se notan muchísimo. Claro que sí, que la labor de las cajas era impagable y nunca se debieran de haber destruido, eso sí, haber trabajado en su nicho, ¿no? Sí, yo creo que no hay que dejar pasar la oportunidad de que estamos en el 2017, en ese centenario fatídico de un año un poco extraño, como fue el 17, y yo creo que la gente joven, sobre todo, tendría que leer mucho de lo que pasó hace 100 años para que no se vuelva a repetir nunca. Bueno, José Antonio, vamos a hablar de otra cosa que tiene relación, hemos hablado antes de la Sareb, y vamos a hablar de la vivienda. Tú eres un experto en este tema, eres gerente de la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento de Santander, pero aquí, como decíamos antes, lo hablo como experto.
¿Se está recuperando el mercado de la vivienda? Porque es un motor, una atracción importante. Hay comentarios de unas mejoras tremendas. Se están animando operadores, hay ya ofertas por terrenos. Hombre, no voy a decir que esto es jauja, que no lo es, pero sí hay cierta alegría. Sí, es un hecho. Y de hecho, sobre todo las grandes capitales de España pues, ya llevan años con recuperación. Está llegando a los pequeños municipios, medianos municipios como puede ser Santander, de más de 150.000 habitantes. Es un hecho. Es todavía muy tímida esa recuperación. Es verdad que el otro día lo decía Pinta en una entrevista a una revista, que se nota ya cómo el sector otra vez vuelve a levantar. Es muy optimista el panorama. Santander necesita vivienda porque hace muchos años que se ha dejado de promover vivienda. Nosotros la prueba es que hicimos nuestra vivienda que llamamos de asequible, 1.018 viviendas ya al 100% adjudicadas a familias santanderinas. Hace falta hacer más vivienda para que ese precio que es tan alto en Santander, hay que volver a recordar a todo el mundo que somos la sexta capital de España más cara en el precio de vivienda. Incomprensiblemente, por otro lado, porque tampoco tenemos unos ingresos tan... No sé si te comparas con el País Vasco, con Barcelona, con Madrid y con San Sebastián, bueno, que por supuesto es la número uno. Pero quiero decir que incomprensiblemente nos mantenemos en esa posición de sexta capital más cara de España en vivienda, y contra eso tenemos que combatir desde lo público para que gente que no puede afrontar la compra o incluso el alquiler, igual no puede afrontar un alquiler de 650 o de 700 euros, pero sí uno de 300, ¿no? Y no puede afrontar una compra de una vivienda de 250.000 euros, pero sí de 120.000. Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner desde la Administración, desde lo público, todo nuestro esfuerzo para que en Santander siga habiendo oferta de vivienda asequible, bien en venta, bien en alquiler, para esas familias que, como te digo, no pueden estar aspirando a una vivienda del mercado libre. Sí, en esa labor que luego quería yo preguntar cómo va con alquiler con opción a compra, que se va capitalizando, digamos, lo que se paga y está dando muy buenos resultados. Pero vamos a hablar de la vivienda en general abierta, de la protegida, etcétera, etcétera. No va a ser nunca igual que la vivienda hace 12 años o 14, creo que afortunadamente, porque eso lo que crea es una distorsión en los mercados, pero todavía antes hablaba de la Sareb, todavía del parque de viviendas, todavía sigue existiendo mucha vivienda o había que empezar a esa vivienda de incluso derribarla, destruirla para que desaparezca. Bueno, hay que diferenciar, en eso hay dos países, está el país mediterráneo en España y está el norte de España. En el norte de España, y ya si focalizamos en Santander, la Sareb prácticamente no tiene vivienda, lo que sí que tiene es mucho suelo ya finalista, suelo desarrollado, suelo que está para empezar a construir cuando el Sareb buenamente quiera promover esos suelos o quiera venderlos, etc. Entonces, en Santander no tenemos viviendas terminadas de la Sareb, muy pocas viviendas. De hecho, incluso las propias entidades financieras, esas viviendas que no trasladaron a la Sareb ya son muy pocas. Nosotros seguimos negociando desde el ayuntamiento con esos bancos para que nos sigan cediendo alguna de esas viviendas por espacio de 3, 4, 6 años y las podemos destinar a gente con emergencia habitacional desde el ayuntamiento. ¿Y también os pueden ceder terrenos? Bueno, no se ha hecho porque los terrenos no están tanto en manos de los bancos como sí en manos de la Sareb. La Sareb de momento lo que pretende con sus terrenos es monetarizarlos, venderlos, hacerlos dinero. No quiere ceder terrenos. Un terreno es mucho más difícil de ceder que una propia vivienda, que es un bien finalista y que te lo cede durante 4 años y lo recupera. El suelo, si te lo cede y tú construyes sobre ese suelo, al final ¿de quién es el suelo? Porque yo he pagado una construcción, ¿qué pasa? Te devuelvo el suelo, yo me quedo con el edificio en el aire, es más complejo. Con lo cual se ceden solo viviendas terminadas. Desde el ayuntamiento, y Gema el otro día estuvo otra vez reunida con las entidades, quiere seguir pidiendo a las entidades financieras más viviendas, que se las cedan gratuitamente al Ayuntamiento de Santander y el Ayuntamiento seguir sorteándolas para esta gente que está por debajo del IPREM. ¿Se ha hecho ya algunas de ellas? Se han hecho, hay más de 8 viviendas ya que están en ese paquete que lo lleva la concejala María Tejerina junto con la alcaldesa. Siguen siendo de los bancos. ¿Sí? Siguen siendo de los bancos, pero las ceden temporalmente durante un periodo que luego es prorrogable para que el Ayuntamiento de Santander las sortee y las ponga a disposición de todas estas familias que no es que tengan pocos recursos, es que prácticamente no tienen ningún recurso. Sin duda que habrá muchos telespectadores que no saben lo que es la Sareb. Explica un momentillo. Bueno, sí, es un nombre un poco extraño, que es una sociedad de activos que se creó ya hace unos cuantos años, en la que en el fondo participan todos los bancos, porque irónicamente es un banco hecho de bancos, los propietarios son los propios bancos, y donde se ha acumulado en el fondo todo aquel stock de toda esa vivienda que era invendible, porque al final los bancos se quedaron con un montón de
de viviendas de promotores que cayeron por el camino. Eso hacía daño en los libros contables de todos los bancos, porque era un activo que llamaban ellos negativo o contaminante, y se decidió abrir un nuevo banco llamado Sareb, o Banco Malo, que lo llama mucha gente, donde ir acopiando o amontonando todos esos activos que tú no quieres tener en tu libro, que quieres tener un libro Flaman, para que nos entienda la gente, y crear este banco. ¿Qué peligro tiene eso? Pues que has acumulado todo lo negativo, toda la porquería en un único rincón. Ese rincón, mientras siga ahí y no reviente, pues no pasa nada. Si un día rompe, vuelve a contaminarte el resto de habitaciones fuera, ¿no? Están dando salida a muchas viviendas. Están dando muchas salidas. Es verdad que yo el otro día había unos datos de, no sé si 2.000 millones, no sé cuánto, habían recaudado. En fin, se va recaudando dinero, pero muy lentamente, porque la venta de edificios, y muchos edificios de esos que están en esa Sareb se tendrán, sobre todo en la zona mediterránea, urbanizaciones que, vamos, derribar, ¿no? Sí, es un problema que hay ahí latente, que le tiene la Sareb y que tendrá que lidiar con él, pero de momento es verdad que su objetivo, y así lo dijeron a 9 años vista, creo que era la planificación de la Sareb, en 10 años habremos recuperado porque habremos vendido todos los activos. Bueno, yo creo que los 10 años no queda mucho para que se cumplan, serán quizá 20, sí que es verdad que la Sareb tiene una cosa importante, puede apalancar ahí durante más tiempo, porque tiene recursos económicos para aguantar ahí eso, porque son los propios bancos, y está el Estado detrás. Con lo cual vamos a confiar que a 20 años vista la Sareb sea ya, bueno, una historia pasada en la que haya liquidado, haya vendido todo su stock y volvamos a tener, teóricamente, los bancos limpios de todo ese stock que les contaminaba, ¿no? La burbuja inmobiliaria, unida a la burbuja financiera, hizo que el mundo, pero sobre todo España, viviera una crisis económica quizá nunca conocida, ¿no? Bueno, sí. Porque ahora se está viendo, cuando han pasado ya tantos años, que todavía tenemos muchas secuelas, muchísimas, en las que no nos hemos recuperado, algunas sí, la profundidad de la crisis, ¿no? Que no éramos ni quizá conscientes. Yo lo llamo la burbuja humana también, porque decimos, no, fue la burbuja del ladrillo, pero el ladrillo alguien lo vendía y alguien lo compraba. Con lo cual, al final, uno quería invertir en vivienda porque le daba muchos más beneficios de lo que le podía dar el dinero metido, por ejemplo, en una cuenta de un banco. Entonces, no olvidemos nunca que la burbuja de la vivienda no fue porque había una gran necesidad de vivienda, que habría algo, sino porque la vivienda se utilizaba como casi cuando uno mete el dinero en bolsa y espera que esa acción suba, ¿no? Que es, por supuesto, muy legítimo. Entonces, en vivienda tú querías comprar una vivienda para no vivir en ella, sino simplemente pasarla o darle el pase a un tercero y multiplicar por 1,2 o por 1,3 la inversión que tú has hecho. Con lo cual fue una burbuja humana. Sí, la voracidad, ¿no? Fue la burbuja de la avaricia humana, que se puede repetir en cualquier otro estamento. O sea, fue la vivienda como podía haber sido, bueno, hace muchos años se hablaba de los tulipanes holandeses, se habló, en fin. La historia de la humanidad está repetida de sitios donde uno quiere sacar el mayor interés por su dinero. Entonces, que al menos hayamos aprendido algo de este bache que parece que ya hemos superado o que estamos superando, y que al menos hayamos aprendido para no volver a caer en él. Hablando de este tema, precisamente el Banco Central Europeo, que tiene muchos controles sobre la banca europea, está preocupado porque el señor Trump quiere quitar las regulaciones o los controles a la banca norteamericana, que por cierto está teniendo los mejores resultados después de la crisis, con una diferencia, volviendo a resultados anteriores a la crisis. Y si esos controles se quitan, ese riesgo de la voracidad puede volver, no sería inmediato, porque esas cosas se tardan años en crear y en explosionar. Pero hay ese riesgo. Si se quitan regulaciones, son controles que se quitan. Y hay siempre el riesgo de que aparezca pues este tipo de, bueno, de características humanas. Sí. De características humanas tan negativas. Yo lo de Trump es una cosa que me gusta más analizarlo y pienso mucho sobre ello. Es la fotografía mejor que describe a Trump es un verso libre, ¿no? Porque no, al final no tiene que quererse ni deberse a nadie, ni hacer guiños con nadie, hace lo que absolutamente le da la gana. Yo pensaba que la economía no iba a reaccionar tan bien como lo está haciendo en los Estados Unidos, porque la economía es temerosa, es conservadora, y entonces teme los cambios de timón fuertes y rápidos y sobre todo imprevistos, ¿no? Y Trump es un hombre imprevisto. Yo creo que ni él mismo sabe lo que pasa mañana cuando se levante. Dice una cosa y la contraria. Claro. Pero bueno, la gente ha apostado por eso. Esa es la gran necesidad que la gente tenía de algo políticamente diferente. Así ha sido, le ha salido bien, por la mínima tengo que decir, porque la gente se piensa que Trump no es que haya perdido las elecciones, las perdió en el voto popular, sacó Hillary 2 millones más de votos que él. Sí que es verdad que por ese complicado, intrincado sistema americano electoral, 4 estados concretos del norte, del cinturón industrial del norte, de los Grandes Lagos, le dieron la presidencia a Donald Trump. Escasamente 160.000 votantes le dieron la presidencia a Donald Trump. Eso también tiene que llevar a la reflexión y es complejo, igual.
cómo está ese sistema tan ideado para que solo 2 partidos se vayan repartiendo la presidencia cada ciertos años, pero realmente es un sistema endemoniado. ¿Y esa falta de regulación tú crees que puede dar problemas a medio plazo, a corto plazo, o crees que ya es más difícil porque la otra parte del mundo, me refiero a Europa, porque Asia sí que no tiene controles, Asia sí que es, yo tengo la teoría que Asia es una bomba en potencia que explotará cuando tenga que explosionar. China, nadie sabe los números reales de China, es que nadie sabe si está en quiebra, si tienen una máquina de hacer dinero cada vez que hacen dinero, nadie lo sabe, nadie lo escribe, ni siquiera, pero el mayor problema que tiene hoy mismo el mundo es China, desde el punto de vista económico. Sí. Hay otros problemas geoestratégicos, como puede ser el de Rusia. ¿Por qué? Porque China es una economía así que nadie sabe lo que sucede en China. Está basado además en la gran población y en el consumo que esa población hace, y es verdad que lo hace, pero las poblaciones, igual que crecen, decrecen, ¿eh? Y China, lo que tú dices, seguro que hay 4 o 5 funcionarios del aparato que tienen en sus Excel los números que todos los demás humanos desconocemos, pero como tú has dicho, es una bola hacia adelante que todo el mundo espera que no reviente durante sus mandatos y que pueda reventar dentro de 50 o 60 años, y vamos a ver lo que dura. Europa no va a poder parar a Trump porque, como te digo, Trump, por su situación personal, particular, de patrimonio, no tiene por qué hacerle caso ni a Europa ni a nadie. Han apostado por eso, son 4 años, yo espero que sean 4 años y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues don José Antonio, ha sido un placer tenerte como siempre y aquí mío. En este programa, en esta tu casa, que vienes a otros programas con Lucía Pombo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Gervasio. Y a ustedes, pues lo que les digo cada fin de semana, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.